Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Roberto Torres y en esta oportunidad vamos a hablar de derivadas direccionales para funciones escalares de dos variables. Antes de empezar a hablar de derivadas de funciones de dos variables, recordemos la definición de derivada para funciones de una sola variable. Recuerden que si f es una función que va de A subconjunto de R en B subconjunto de R, de modo que a cada x le asigna un f de x, A es un punto en A, entonces decimos que f es derivable en A si el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A sobre h. Cuando ese límite existe, entonces decimos que la derivada de f en A es ese límite, el valor de ese límite. Pero ¿cuál es la interpretación geométrica de lo que estamos haciendo? Veamos. Vamos a suponer que aquí tenemos el plano XY, está A, que pertenece a A, y supongamos que eso es f, por tanto, este es f de A. Lo que hacemos es incrementar a A en h unidades, es decir, aquí nos queda A más h. Por lo tanto, aquí va a quedar f de A más h. Listo, entonces si yo trazo una recta que pase por estos dos puntos, A, f de A y A más h, f de A más h, tenemos lo siguiente. Esta recta ya la vamos a llamar recta secante. Como este es el punto A más h, hemos incrementado aquí en h unidades. Y por lo tanto, esto que está aquí, esta porción, me dirá f de A más h menos f de A. Y lo que estamos haciendo entonces es calcular el siguiente cociente. F de A más h menos f de A sobre h. Si lo vemos así, esto no es más que la pendiente de la recta secante. Pendiente de la recta secante. Pero ahora, si dibujamos una recta tangente a la curva naranja en el punto A, f de A, y esta recta azul sería la recta tangente, entonces lo que se puede ver es que el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h menos f de A sobre h, lo que va a coincidir es con la pendiente de la recta tangente. Veámoslo. Aquí tenemos en un programa graficador, GeoGebra, la situación, ¿no? De la función, hemos tomado una función particular, f de x igual a 4x menos 3x a la 4, y hemos tomado el punto A como 0.5, este que ven aquí, y h como un incremento que llega máximo hasta 0.25. Entonces la recta verde es la recta secante, la recta naranja es la recta tangente, y observamos que a medida que h se hace cercano a 0, a medida que h se va acercando a 0, se va haciendo cada vez más pequeño, lo que ocurre es que la recta secante tiende o coincide con la recta tangente. Entonces, geométricamente la derivada para funciones de una sola variable coincide con la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto fijo dado. Vamos a ver qué ocurre ahora para funciones de dos variables. Vamos a suponer entonces que tenemos f, una función que va de A subconjunto de R2 a R, de manera que a cada XY le asigna un f de XY. Y vamos a suponer que A igual a x sub 0, y sub 0 es un punto en A. Y supongamos que U igual a U sub 1, U sub 2 es un vector de R2, ¿no? Nos vamos a preguntar qué sería la derivada en la dirección del vector U de f evaluada en A. Si esa derivada existe, entonces se va a definir como el límite cuando h tiende a 0 de f de A más h por U menos f de A sobre h si el límite existe. Bien, lo que vamos a hacer o lo que hemos hecho es generalizar la definición de derivada para funciones de una sola variable a funciones de dos variables. Entonces, como f va de R2 a R, entonces
Estamos hablando de una superficie en R3. Entonces veamos. Aquí tenemos X, Y, Z. Entonces vamos a suponer que esto es Z igual a F de XY. Vamos a suponer que este es el vector U, que tiene componentes U sub 1, U sub 2. Y vamos a suponer que este es el punto A igual X sub 0, Y sub 0. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a multiplicar el vector U por una cantidad muy pequeña h. Entonces el vector h por U sería este. H por U sub 2 y en X, H por U sub 1. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuál es el plano generado por U que pasa por X sub 0 y Y sub 0. Entonces, el truco algebraico es el siguiente. El plano tendría por ecuación U sub 2X menos U sub 1Y igual a U sub 2 por X sub 0 menos U sub 1 por Y sub 0. Y vamos a ver de dónde sale eso. Lo que pasa es que si yo dibujo la recta que pase por U sub 1, U sub 2 y que pase por 0, 0, ustedes saben que la ecuación va a ser Y igual a Y sub 0, que en este caso es 0, más M, que sería U sub 2 menos 0 sobre U sub 1 menos 0, más U sub 2 sobre U sub 1 por X menos 0, que es decir, U sub 2 sobre U sub 1 por X. Despejando nos quedaría que U sub 1 por Y es igual a U sub 2 por X. Por lo tanto, U sub 1 por Y menos U sub 2 por X sería igual a 0. Es decir, es esa recta que vemos acá. ¿Ok? Ahora lo que vamos a hacer es la recta paralela, llamemos a esta L1, pero que pase por aquí por X sub 0 y Y sub 0. ¿Listo? Recuerden que dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. Por lo tanto, la ecuación de L2 va a ser igual Y igual a Y sub 0 más M, como tiene la misma pendiente, U sub 2 sobre U sub 1 por X menos X sub 0. La ecuación de la recta, multiplicando todo por U sub 1, nos quedaría U sub 1. Que es exactamente igual a lo que tenemos acá, solo que con signos cambiados. Pero basta multiplicarla por menos 1 y tendríamos U sub 2X menos U sub 1Y, cambiamos el signo, igual a U sub 2X sub 0 menos U sub 1Y sub 0. En R3, ese es un plano que es paralelo a la recta y que pasa por aquí, por el punto X sub 0 Y sub 0, que ya lo vamos a dibujar. Este plano azul que ven aquí es el plano generado por la ecuación que acabamos de escribir. Listo. Entonces noten que ese plano va a interceptar a la superficie. Esa curva verde es la curva de intersección entre el plano generado por U, que pasa por X sub 0 Y sub 0, y la superficie Z igual a F de XY. Ahora vamos a calcular Z sub 0, que es F de X sub 0, Y sub 0. Como el plano contiene X sub 0 y Y sub 0, entonces la imagen sería un punto por aquí. Sería la imagen, esto es Z sub 0. Entonces la derivada direccional se entiende como la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre el plano generado por U, que pasa por X sub 0 y Y sub 0, y la superficie Z igual a F de XY. Entonces miren, aquí tenemos el plano azul. Este es el plano generado por U, que pasa por el punto X sub 0 y Y sub 0. Este es el punto X sub 0, Y sub 0. Este es el vector U. Y esta es la curva de intersección, esta roja. La curva de intersección entre el plano azul y la superficie que ustedes ven que es un paraboloide, Z igual a F de XY. Entonces, este es el punto B, que es la imagen de F de X sub 0 Y sub 0. Punto azul. Tracemos la recta tangente, que es la recta naranja esta que ven aquí.
Y por tanto, la pendiente de esa recta tangente a la curva de intersección es lo que se conoce como la derivada en la dirección de u de f en x sub 0 y sub 0, que no es más que el límite cuando h tiende a 0 de f de x sub 0 y sub 0 más h por u menos f de x sub 0 y sub 0, todo eso sobre h. Bueno, hasta aquí la interpretación geométrica de la derivada para funciones de dos variables. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.